¿Cómo están todos? Inspiración, conversemos de la espiritualidad en la profesión. Seguimos con los programas todos los martes aquí en vivo y agradezco especialmente a W que me ha vestido todos los martes. Como ven, este es un vestidito hermoso, entallado con brillos, porque bueno, hoy es una noche muy especial. Tenemos a un gran invitado, como saben. Todos los martes es un invitado diferente y hoy tengo el placer de poder conversar, todos poder conversar con Enrique Olvera. Enrique Olvera es un director y productor de cine mexicano que en este momento una película suya, un documental, está compitiendo en Praga. Él nos va a comentar todo esto, nos va a dar detalles de qué es lo que está haciendo, cómo llegó en su camino y en su recorrido como director, como productor, cómo fue que surgió esta película. En realidad, bueno, tantas cosas hermosas. Estoy muy feliz. Es el programa número 12. Todos los programas anteriores los pueden ver tanto sea aquí en mi IGTV como en mi canal de YouTube, donde quieran. Así que, bueno, la verdad me da muchísima alegría poder sobre todo compartirles un camino, ¿no? El camino que, bueno, que yo estoy recorriendo, que me he dado cuenta hace un tiempo de la importancia que es fusionar la espiritualidad con todo. Específicamente aquí nos referimos a las profesiones. Ay, ahí se conectó nuestro gran invitado Enrique. Así que ya le vamos a dar la bienvenida. Poder unir la espiritualidad con toda nuestra vida, no separarlo, ¿no? Tenemos este mecanismo algunos aprendido. ¡Ay! ¡Hola, Enrique! Hola, mucho gusto, querida Gaby, ¿cómo estás? Un placer. Vamos el encuadre, ya que estamos aquí con un director. Vamos a cambiar el cuadro, ¿no? No, creo que está mejor así. ¿Cómo Bueno, estás? todo bien, querida Gaby, aquí un clima raro en la Ciudad de México, un poco entre lluvia, frío, pero bien, bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo en Buenos Aires? Muy bien, la verdad es que qué bien. Circunstancias que todos sabemos, por demás muy conocidas, mundiales, pero creo que estas realidades, cada quien las vive de una manera diferente, ¿no? Cada persona tiene su forma de transitar estos momentos y de aprovechar, porque como bien dicen, las crisis son oportunidades, ¿no? Y creo que en este caso hay doble oportunidad, porque aquí Enrique, nuestro querido director y productor, quiero que nos platiques, porque a mí me quedó así como dando vueltas, cómo es que tú llegaste a filmar la película que hoy en día, película documental, está en el festival. Yo recuerdo que me habías dicho que fue en un viaje, que estabas por Europa, ¿no? ¿Cómo pasó eso? Claro, querida Gaby, primero que nada, un gusto enorme estar en tu programa Inspiración. Qué buena labor estás haciendo. Creo que una labor de luz en lo que se puede transmitir a través de redes sociales. Muy contento, muy agradecido. Pues sí, Añoranza es una película de un largo recorrido que yo llevo haciendo desde unas primeras series que yo hice que se llamó, en esa época se llamaba Chiapanecos por el Mundo. Añoranza es como una recopilación de historias de mexicanos que viven en el extranjero y que se enfoca al tema de la nostalgia, cómo un migrante añora su país fuera de donde es él y donde tú bien sabes cómo se puede añorar a Argentina, aquí en la Ciudad de México, el añorar sus sabores, sus olores, el lenguaje con la gente, el lenguaje no verbal, todo aquello que nos hace, en este caso, ser mexicanos. Entonces yo me di a la tarea de reunir a 30 personajes en 30 ciudades de Europa diferentes que nos cuentan cómo añoran a un gran país que es México en temas de nostalgia. Por ejemplo, muchos añoran el Día de Muertos, muchos añoran las fiestas patrias que ya están por venir en nuestro país, y esa mexicanidad que se puede vivir en el extranjero, que muchas veces no te lo da algún país, en este caso
de Europa. Muchas veces se dice también que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, yo creo que quise dar con ellos porque parte de las series que yo hago como México Global, como Chilangos por el Mundo, es el tema de emprendimiento, el tema de cómo un mexicano se puede escalar en el tema de emprendimiento a través de su profesión, por ejemplo, en historias como Elisa Carrillo, que es la mejor bailarina del mundo. En ese caso, añoranza no es un tema de emprendimiento, sino es un tema de nostalgia y cómo puede adaptar esa nostalgia a un mexicano del extranjero. Claro, claro. Qué importante poder destacar, ¿no? Esto de, porque uno es, como tú dices, ¿no? Como uno añora o como uno tiene nostalgia de las cosas que extraña de su tierra. Y el mexicano, sobre todo, yo tengo la fortuna de poder vivenciarlo, es una Claro, persona patriota en todo el sentido y más puro de la palabra, ¿no? Muy cultural, muy genuino con su sentir de su tierra, sus sabores, tiene mucha historia, tiene mucha tradición. Creo que es uno de los países de Latinoamérica, junto con Perú, ¿no? Y algún otro, pero que tiene como más raíces realmente, ¿no? Que claro. tiene muy profunda y unas festividades y rituales que, bueno, la fiesta de muertos que mencionaste es yo, la primera Claro. vez que estuve en una celebración de muertos, yo no paraba de llorar, no paraba de llorar, y la verdad es que fue una satisfacción muy grande poder vivir, aunque sea un poquito así, esa creencia, ¿no? Ese sentimiento que uno tiene de la vida y la muerte. Creo que Claro. eso es un universo que tiene mucho que ver con la esencia de lo que somos realmente, ¿no? La espiritualidad que todos tenemos dentro. Claro, sí es, y lo que tú dices son de los pueblos milenarios, ¿no? De antes de la conquista de México, es parte también de esa herencia del México antiguo, yo que creo que está muy impregnado en lo que es ahora, por ejemplo, en lo que era Día de Muertos, recordamos aquel, por ejemplo, aquí en Mixquic, ¿no? Aquel viaje a Mictlán, ¿no? Este viaje que hacían para poder guiar a los muertos a través de toda esta cuestión. Entonces yo también me ha tocado ver cómo los mexicanos quieren mucho su país, en este caso de añoranza, y cómo llevan esa mexicanidad tan lejos, que es muy difícil, porque muchas veces cuando existe la globalización, ¿no? Una de las grandes facultades de la globalización es querer unificar a las culturas, ¿no? Entonces cuando tú rompes un esquema o rompes el prototipo y sigues llevando tu mexicanidad fuera de México, se me hace una cuestión muy propositiva. Pero ¿qué pasa con aquellos que se quedan? ¿Qué pasa con aquellos que ya no pueden volver? Pues se trata de adaptar a un mundo que tal vez no es el suyo, pero que también ellos van creando familia, van creando círculos sociales, ¿no? Que también los arraigan aquí, en el programa, ¿no? Y tú bien sabes, como migrante que has hecho, también has hecho una familia muy importante en México que te quiere, que te aprecia, ¿no? Que te ha ayudado. Pues muchos de los personajes que toco en mi película son así. Ahí podrán ver que hay climas impresionantes, por ejemplo, con escenarios de nieve, escenarios de primavera, porque esta película está conformada de 3 series, muchas se filmaron en invierno, en un invierno del Frente Polar Siberiano. Yo me acuerdo del 2018 que fue menos 33 grados en los Alpes entre Suiza y Austria, se llama Liechtenstein el lugar. Y yo soy muy contento porque, pues, es mi segunda película. La primera película la hice a los 23 años, se llamó Astral, que tiene que ver mucho con temas de luz, pero ahí estamos muy apegados a lo que es el realismo mágico, que creo que Latinoamérica son los grandes promotores del realismo mágico, junto con, yo creo y siempre lo he dicho, que el gran padre del realismo mágico no es Gabriel García Márquez, sino que es Juan Rulfo. Y el mismo García Márquez dijo que la gran influencia de él siempre había sido Juan Rulfo. Desde luego tenemos a esa generación tan brillante, sus paisanos, Borges, Cortázar, que son gente tan increíble que han
influido un poco en mí, en la primera parte de mi obra como realizador, en este caso Astral, pero en este caso ya partiendo un poco, que es ficción, y en este caso partiendo un poco en el tema del documental, estoy muy contento de que se pueda ver en Praga el próximo 15 de septiembre la película. Claro, y saqué esto como primera carta de presentación, porque me parece muy importante poder seguir la felicidad. La pasión es nuestra brújula en la vida, ¿no? Y si la unimos con la profesión, esa pasión siempre nos lleva a buen puerto. Entonces, en este momento, en este contexto donde muchísimas personas están como en una actitud tal vez no tan optimista o como un poco confundidas con algunas cuestiones, me parece sumamente importante poder ver cómo uno, si sigue lo que realmente desea, en tu caso, tu película, continuar con la filmación, continuar con producciones, seguir con lo que a ti te hace feliz, con lo que tú eliges día con día, que eso es la espiritualidad, no es otra cosa, Claro. es darlo, ¿no? Sí, 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 y yo creo que hay muchos caminos adversos, o como decía aquella canción de los Beatles, ¿no? El largo y sinuoso camino de la vida, ¿no? Y más en estas épocas tan complicadas, por ejemplo, para poder producir en estas épocas de pandemia, creo que uno siempre tiene que seguir, en primera instancia, yo creo, a su corazón, que el corazón es el que dicta muchas veces el puente de lo que uno puede ser más allá profesionalmente y siempre creer en uno mismo. Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ser, me iba a dedicar a la producción ni a la dirección, pero sí siempre yo quise ser escritor desde que tenía 15 años, empecé a escribir cuentos. Entonces ya cuando empecé a conocer lo que fue el cine, la televisión, dije, bueno, es un lenguaje que no solo es el escrito, ¿no? Es un lenguaje que donde se puede sumar todas las ramas del arte a través de contar a través del lenguaje cinematográfico. Entonces, cuando tú empiezas a conjugar tus historias a través de un lenguaje cinematográfico, dices, es algo que no tiene fin, porque no es lo mismo que tú escribas un cuento y que sí, lo puedan leer, se lo pueden imaginar, pero cuando tú haces cuando es escrito, tú lo pasas a un lenguaje cinematográfico, pues tiene actores, tiene movimientos de cámara, iluminación, tiene sonido, tiene diálogo, y en todo eso, cuando se complementa con la edición, yo me recuerdo cuando estudiaba cine en España que estudiaba mucho un teórico de la edición, que era Sergei Eisenstein, que fue un gran teórico que, bueno, él, de los grandes cineastas de aquella ex Unión Soviética, o sea, estamos hablando de 1900 y tantos, ¿no? Él decía, ¿no? Y esto aplica también para la espiritualidad y explica para toda la vida, ¿no? Por ejemplo, si tú pones en una toma A y es la imagen de una persona viendo los ojos, y en la toma B tú pones la imagen de una cruz o de un Cristo, ¿no? El resultado de esa ecuación para el espectador es el C, pero es lo que él ya entiende, o sea, tú no lo puedes explicar al espectador, sino que él ya forma parte de una obra o de una película. Y esto sí, está igual a la ecuación de la vida, ¿no? Si tú en el punto A crees siempre en tu corazón, ¿no? Y en el punto B de la ecuación dices que sí lo vas a poder, ¿no? La gente misma o el que ha creído en ti, o si se llama esa escuela, o sea, va a ser el resultado de ese esfuerzo que tú tengas. Exacto, exacto. Cuando te escuchaba, es algo que ha coincidido mucho en los invitados y es algo que me parece también muy, muy lindo en uno, esto poder abrirse cuando uno prueba. O sea, una gota de experiencia vale más que mil teorías, ¿no? Tú Claro, empezabas diciendo que a ti te gustaba escribir, que tú querías escribir y que el tema de contar historias, ¿no? Y eso te fue llevando a nunca pensé en dirigir y nunca pensé en producir. Sin embargo, es lo que haces. Qué importante poder escucharse y poder tomar eso para uno, ¿no? Porque muchas veces uno lo hace inconscientemente
y eso también puede ser inspiración para muchos otros, en dejar que las cosas pasen. Como bien dijiste, cuando seguimos nuestro corazón, Él nos guía. Y ahí se hace un camino disfrutable, la incertidumbre empieza a ser una alegría, somos como niños, ¿no? Y las cosas se dan naturalmente, sin forzarlas, y los resultados que llegan en general nos sorprenden para bien. Claro. Sí, sí, hay que siempre, bueno, ser perspicaz y la primera instancia el corazón. Yo creo que después de que tú conoces tu labor profesional o sabes lo que a lo que te quieres dedicar en la vida, ¿no? Tiene que ya entrar el proceso de tierra, creo también, que es, todos somos como el yin y el yang, el aire y la tierra. Yo creo que la tierra también en la espiritualidad es poder reafirmar todos aquellos sueños y plasmarlos ya en un contexto real, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo siempre soñaba en hacer las películas, y decía, bueno, quiero ser escritor, escritor, escritor. Y llegó un momento en que empecé a estudiar cine y esa historia que yo había escrito 5 años atrás, ¿no? La llevé a un plano cinematográfico y gané el primer concurso de cortometraje. Estamos hablando del 2003, hace 17 años. Bueno, no estoy muy grande, tengo 36 años, pero en ese caso de haber tenido yo como 19, 18 años por ahí. Entonces, yo quiero recomendar a tu público, ¿no? Que sí sean muy aire en cuestión del tema de creatividad y todo, ¿no? Pero cuando esa creatividad tenga que bajar a la tierra, tenga que bajar ya un plano físico, ¿no? El plano físico puede así llamarse eh, tus productores o la gente que te está comprando una obra de teatro, que te está comprando una obra de pintura, ¿no? Y ahí es donde tiene que entrar esta parte de tierra que creo que es muy importante para poder tocar bases que te van a permitir producir o que te van a permitir desarrollar un trabajo profesional, cual sea la profesión. Y esto bien, bien que lo dices, creo que podemos decirle puente, con muchas palabras, ¿no? Guía o camino, que cada uno va a ir siguiendo y también hay que estar abierto a las oportunidades y no dejarlas pasar. Creo que esa es una de las cosas que la vida te va enseñando y vas aprendiendo, porque muchas veces uno empieza con los no antes de. Claro. Como muy común, ¿no? Por eso la de la espiritualidad en la profesión y el sentido de estar conectado con uno y hacerlo, y hacerlo desde un lugar consciente. Porque esto que tú dices, me presenté a un concurso a los 19 años y me lo gané y bla, bla, bla. Y lo dices de forma natural. Pero muchas personas, tal vez, por miedo a no quedar, oh, no, es un concurso, no me presento porque qué flojera y tantas cosas, o lo que sea, uno se pone trabas a uno mismo en vez de fluir y en vez de dejar que las cosas pasen. Con esto que dices de aterrizar es hacer la experiencia. Claro. El resultado nadie sabe. Sí, no, no, no. El resultado. ¿No? Nunca hay un fracaso, y eso es lo importante para mí en espiritualidad, ¿no? Nunca hay un fracaso, siempre hay un aprendizaje, un camino recorrido, una experiencia por ganar. Claro, desde luego, está cayendo un aguacerazo aquí en la Ciudad de México. Mira, le vamos a cerrar tantito. ¿En serio? Está cayendo, como dicen en México, está cayendo Tlaloc. Claro. Sí, sí, el aprendizaje es hacer las cosas, creo, en ese sentido, ¿no? Sea cual sean las consecuencias. Por ejemplo, el tema del amor, ¿no? Tal vez cuando uno tal vez no es correspondido, no es un amor mutuo, ¿no? Uno no puede decir se falló o ganó, ¿no? Sino uno siempre trata de hacer lo mejor sin esperar nada a cambio, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que uno se tiene que quedar, ¿no? El tratar de dar lo mejor siempre en el plano profesional también. Y las consecuencias de eso, creo que un gran valor es, y hoy me lo decían, es la fe, ¿no? Y saber que hay algo que
que aunque se pueda sonar, no vamos a hablar de temas religiosos ni nada, ¿no? Pero saber que hay algo más allá de ti mismo, ¿no? Se llame Dios, se llame universo, se llame Buda, se llame lo que se llame, para poder decir tú como ser humano, porque el ser humano tiende a caer en el egocentrismo o en la megalomanía o en decir yo puedo, o decir soy el superhombre y todo, ¿no? Pero tú como ser humano creo que siempre te tienes que dar cuenta que hay algo más allá que tú mismo para que tal vez a través de esa iluminación tú puedas ser más creativo o puedas decir que realmente puede ser uno, realmente un ser humano, ¿no? En toda la amplitud de la palabra, creo, ¿no? Entonces, quiero decirles que aunque muy adverso sea el camino y aunque muy adversos sean las cuestiones por las que uno pase, ¿no? Siempre habrá un rayo de sol, una luz en ese túnel que a veces se puede tornar muy largo, mucho más en temas de pandemia, ¿no? La escasez de muchas cosas, la escasez del cotidiano con la gente, ¿no? Que a veces eso reconforta mucho al ser humano. Entonces yo les diría que no, nunca se desanimen, siempre quedan en sus sueños y piano, piano, dirán en Italia, ¿no? O sea, con calma. Diste en la tecla, en el mero mole, decimos en México, ¿no? Es exactamente, creo que uno tiene que saber en lo más profundo que hay una mente más inteligente. Como bien dijiste, Dios, llámenle como quieran, ¿no? Dios, universo, energía cósmica, lo que sea, eso nos guía. Eso va armando, como dice Deepak Chopra, ¿no? El campo de todas las posibilidades. O sea, todo es posible porque existe esa mente más inteligente que creó las flores, que creó el cuerpo humano, que creó las montañas, los ríos, en fin, ¿no? Entonces, creo que la humildad en el sentido más genuino también de la palabra, saber que eso siempre procura lo mejor y todo lo que te pase siempre es lo mejor para ti. Y cuando dijiste lo de la fe, me acordé de una invitada, Carolina Carvajal, cuando estábamos platicando me dijo, y a mí me quedó grabadísimo, Hebreos 11:11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bellísima frase, ¿sí? Hebreos 11:11, ¿no? La Biblia. Entonces, y no estamos hablando de nada religioso, o sea, la religión surgió en una determinada época de la historia y lo que hizo fue dividir. La famosa frase de divide y reinarás, ¿no? Entonces Correcto. tiene que ver por una cuestión de esclavitud, de, bueno, de guerras, ya es sabido por todos lo que ha pasado y lo que sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? La espiritualidad nos une, nos hace familia, somos todos iguales, no importa si eres árabe, chino, mexicano, argentino o brasilero, ¿no? Todos somos esa esencia, todos tenemos ese Dios adentro nuestro, esa inteligencia, esa sabiduría que nos guía, ese corazón, ¿no? Que es sabio y procura lo mejor. Por eso, si uno está conectado con esa parte, y ahí es donde creo que entra la espiritualidad, es la Claro. conexión con ese uno, las cosas llegan cuando tienen que llegar y aceptar ese ritmo y ese tiempo, ¿no? Esa es nuestra parte, ese es nuestro trabajo, digamos. Sí, sí, desde luego. Yo creo que todo está interconectado, ¿no? Todo en algún punto de este universo somos pequeñas piezas que se pueden unir. Yo no creo que no haya ni una coincidencia de por qué las personas nos conocemos o de por qué podemos estrechar una conversación. Yo creo que todos esos puntos energéticos que al final de cuentas, si nos vemos desde un microscopio desde el universo, ¿no? O sea, al final de cuentas, somos nada, ¿no? Entonces, somos energía. Entonces, yo considero que la raza humana, que todo esto es parte es una aldea global
debemos de unirnos como latinos, como europeos, no tener estas barreras geográficas que muchas veces nos lo inculcan los países o decir, bueno, soy de Estados Unidos, soy de México, y esta gran, en el fondo, esa gran, no decirlo racismo, ¿no? Sino esa cultura diferente que es la cultura de Estados Unidos con la cultura mexicana y también la cultura mexicana con los pueblos de Centroamérica. Es como una cadena que hace pueblos diferentes, pero que al final somos un mismo pueblo. Hablando de esta parte de México, no, ya no hablemos de pueblos de Asia o de pueblos de Europa que son tan diferentes y en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, la frase que tú dijiste de hebreo se me hizo maravillosa. Por ejemplo, yo conocí cuando tenía 23 años a Alejandro Jodorowsky, que fue mi gran maestro. Alejandro Jodorowsky, que tenía 81 años cuando yo lo conocí, ahorita debe tener 93 años. Después yo hice un videoclip hace como año y medio con Adán Jodorowsky, con su hijo, el de los más chicos, gran actor de teatro. Pero bueno, esa coincidencia con Alejandro Jodorowsky, que yo lo conocí, que influyó mucho en lo que fue mi película Astral, a mí me dijo, y hablando de eso, por ejemplo, estábamos en un auditorio con unas 500 personas, nadie quería hablar, nadie, o sea, después yo lo vi personalmente, pero nadie quería hablar, y yo preparé y le dije, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Y hablamos un poco de esta cuestión, y me dice, te voy a decir una frase, joven. Me dice, ¿eres mexicano? Ah, sí, claro, soy mexicano. Sí, yo viví mucho en México, ya, del gran show porque él filmó muchísimo. La quinta parte de su cinematografía fue filmada en México. Y me dice, te voy a decir una frase, ¿no? Que viene mucho a ti, me dice, y quiero que siempre te acuerdes de ella, me dice Jodorowsky, me dice, había una vez había un lugar muy lejano, ¿no? En donde nunca salía el sol, me dice, ¿no? Y ahí vivían niños que se enfermaban y estaban enfermos porque nunca les daba el sol, eran como niños albinos y medios vampirescos, ¿no? Y toda la gente de ahí se había muerto, o sea, los padres, las madres se habían muerto, ¿no? Solo había quedado un viejito milenario, ¿no? Es esta parte milenaria, ¿no? Esta parte de la superioridad que tiene también un anciano. Entonces me dijo, ¿no? ¿Cómo le van a hacer los niños para que muevan esa gran montaña, ¿no? Que no les permite que haya luz, ¿no? Entonces, el viejo este, ¿no? Se dio a la tarea un día con una cuchara, mover la gran montaña para que pudiera entrar luz y los niños pudieran tener algo de luminosidad, algo de esta magia, ¿no? Que no provee la oscuridad, ¿no? Esta magia que provee la luz es algo único, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo también a la oscuridad porque somos seres duales, ¿no? Entonces el viejo va con los niños, ¿no? Y tratan de cambiar la montaña. Todos los niños eran niños de 20 años con retrasos mentales y todo le dicen, viejo, tú nunca vas a poder mover la montaña, eso es imposible, ¿no? Nunca la vas a poder mover, menos con una cuchara, ¿no? Y él les contestó con una frase, sí, de filosofía zen, como un haiku, creo, le dice, sí, nunca podré mover la montaña, ¿no? Pero alguien tiene que empezar, ¿no? Entonces alguien tiene que empezar y ese alguien tiene que ser uno mismo para poder dar unos cambios en su impacto, en su persona. Siempre creo que hay que trabajar con un impacto social. Nunca trabajar para ti mismo, sino darle trabajo a gente. Por ejemplo, en mi caso, trato de siempre tener un impacto social. Mi impacto social tal vez no sea con remunerar y tener muchos empleados, ¿no? Mi impacto social es poder transmitir mi cultura mexicana que vive fuera del mundo, ¿no? Y que la gente pueda ver, la gente de muchos países, porque el programa ha pasado en Estados Unidos, en México, a nivel nacional en México, y que la gente que no pueda salir de México o que no pueda viajar, pueda conocer esos países y pueda conocer a culturas hermanas, ¿no? A través del cine, la televisión, que creo que esa es la gran labor que por la que yo trabajo, ¿no? De difundir a nuestro pueblo en diferentes lugares del mundo. Qué bonito. Gracias, Gaby. Aunque no digo, no somos monitas de oro, porque muchas veces yo he estado en momentos donde, pues sí, pasas por
Pues sí, pues debo decirlo, tristezas, alegrías, no todo es la vida y creo que siempre hay que seguir adelante y como el viejo de la montaña, si tú no eres, ¿quién más? O sea, solo eres tú y ya. Tus miedos eres tú, tus virtudes eres tú, y solo tú puedes ser el que pueda salir adelante. Exactamente. Me resonó varias cosas y quisiera hacer un acento en esto de que el trabajo comienza con uno, ¿no? La paz comienza conmigo, ¿no? Paz interior es paz mundial. Y esto también a colación con el servicio, ¿no? Esta frase del que no vive para servir, no sirve para vivir. Claro, no, sí, yo, bueno, yo creo que me considero una persona que un poco, bueno, decía tú, ¿quién era el que decía humano demasiado humano? Creo que era Borges, ¿no? Porque Borges decía, no, Pablo Neruda, humano demasiado humano, era una frase de este chileno, decía, ¿no? Sí, porque yo me crecí en un lugar de la selva de Chiapas, ¿no? Donde, por ejemplo, yo tuve un padre que era de la Ciudad de México, se pudo haber quedado aquí como cirujano, trabajando aquí en la Ciudad de México y operando, ¿no? Pero él no, él que él era antropólogo, médico y se quiso ir a Chiapas a ayudar a miles de gente, morían de tosferina, se moría de diarrea, y yo crecí con esa humanidad, esa parte de ser humano, de decirle que tienes que ayudar al prójimo, tienes que ayudar al otro siempre, porque a veces la gente que llegaba, no te miento, o sea, parecía épocas del virreinato, la gente las bajaban de las montañas cargando al muerto con un útero estallado y los bajaban cargando así, porque no habían carros, los bajaban cargando en sillas de madera al paciente y muchos de ellos no tenían con qué pagar el dinero, entonces le llegaban a pagar a mi papá con gallinas, con animales y con lo que pudieran, o sea, frutas y todo. Entonces, yo esa parte de ver de niño, eso me ha hecho una persona, creo que humana, y la gente que me pueda conocer en persona sabe que, pues creo que soy una persona sensible, no es de ser, dicen que el mexicano machista, o sea, nunca va a ser sensible, pero yo creo que hablamos mexicanos que sí somos sensibles y es parte, yo creo que de lo que me ha abierto a mí como a donde he podido llegar, esta parte de la sensibilidad, de poder hablar con cualquier gente desde la profesión que tú puedas considerar más humilde, pero que tiene un cierto impacto en la profesión. Vamos a hablar de una gente que se dedica a la limpieza, a la gente que son barrenderos en la colonia, ¿no? A mí me encanta hablar con esas personas porque aparte, ¿no? De que fungen como esta catarsis de ayudar a la colonia o ayudar con esto, son personas que tú le dices, bueno, maestro, ¿qué te pasó hoy, no? Y te empiezan a contar historias, porque en cada esquina que ellos van es una historia, ¿no? Y así hablar con grandes CEOs, por ejemplo, hemos tenido en México Global al dueño de Bimbo, a Elisa Carrillo, a Alondra de la Parra, a personalidades muy grandes de México, y con los mismos, con todos soy el mismo, o sea, con todos trato de ser el mismo, y yo creo que algo que tiene que encontrar el ser humano es la humildad ante el trato con las personas, eso es lo que creo que nos hace un poco diferentes. Sí, querida Gaby. Sí, sí, sobre todo, bueno, esto tiene total sincronicidad con lo que decíamos antes, de que hay una mente más inteligente, más allá del nombre que cada uno quiere Claro. poner, esa humildad tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos todos aquí jugando el mismo juego que llamamos humanidad, ¿no? Para vivir experiencias, para aprender y salir, digamos, en este tránsito, en esta vida, y volviendo a Día de Muertos también, ¿no? Que creo que México es un país que tiene tanto para enseñar, ¿no? Y hay algo que el mexicano tiene de por sí, que es fe, cree. El mexicano cree en algo más allá. Llámale Virgencita de Guadalupe, llámale, pero siempre hay algo, Día de Muertos, esto, hay algo que es fe y esa fe se vibra en todos,
claro. La Sí, sí, sí. la generosidad es algo que está como de la mano con eso, ¿no? Y Sí, desde somos, luego. Sí, o sea, México es un país que, bueno, antes de la conquista era un gran pueblo milenario, sin dudarlo y por total certeza, yo creo que los dos pueblos más grandes de América era el Imperio Azteca y el Imperio Inca, ¿no? Pero imagínate qué diferencia había entre los incas y los aztecas, ese gran limbo que los unían los dos, fueron los grandes conquistados por la por los españoles, y yo creo que yo le podría llamar sincretismo que se ha dado a través de la cultura, a través de los años, ¿no? Ha hecho que este México mágico, místico, como que también le dice, ¿no? Se pueda vibrar en la gente, ¿no? Yo creo que, como decía también Dalí, México, o sea, yo no voy a México porque es más surrealista que yo y el surrealismo soy yo. Entonces no se podía topar Dalí con algo que fuera más surrealista que él. Tú ves a gentes, por ejemplo, que adoran no voy a nombrar oscuridad, pero que adoran a seres que tal vez para ellos no son oscuridad, pero para mí es algo muy impactante. Podemos tener creencias que son que para el imaginario de la gente y que solo la pueden notar en México, pues nos van a decir, están locos, o sea, creen en esto, creen que los van a curar en esto, o esas cuestiones de México esotérico que también están muy presentes. Yo creo que somos un gran país que por eso yo creo que que el mexicano y todos los pueblos de Latinoamérica son muy queridos en cualquier lugar del mundo y esa peculiaridad de también de latinos, ¿no? Porque todos venimos de una conquista, tal vez eh, país como el tuyo han sido colonizados por otro tipo por los italianos, los ingleses y todo, ¿no? Pero también son un gran pueblo que muy contentos, muchos amigos argentinos, ¿no? Tal vez sea otro tipo de filosofía, pero creo que también son gente muy importante y los amigos colombianos también que tienen una onda muy acá, los amigos chilenos, peruanos, creo que cada pueblo tienen una peculiaridad que los hace únicos y creo que también México es un gran centro para todas esas culturas, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que viene de muchos de estos países y aquí se les recibe con los brazos abiertos, con comida, con cantos, con amistades. Creo que el mexicano es siempre muy abierto para poder estrechar amistades con cualquier gente de cualquier parte del mundo. sí, sí, la verdad es que por eso vuelvo a la generosidad y también es una cultura que más allá, para mí lo que es algo realmente muy lindo para acompañar y celebrar es el hecho de que preservan sus tradiciones, su cultura, sus raíces, porque si algo que México tiene son raíces, esa sabiduría ancestral. Por eso la conquista los quiso aplastar junto con los incas, porque realmente la sabiduría era y está esa información, pero trató de aplastarla como pudo, ¿no? Conserva y preserva en su núcleo eso y a la vez se abre al extranjero, porque si hay lo que es en México hay extranjeros por todos lados. Claro, Tú vas caminando por la calle, en Argentina no pasa eso, tú vas caminando por la calle y escuchas cualquier tipo de acento, español, mexicano, colombiano, peruano, venezolano, el que quieras, y vas caminando por la calle y tu vecino puede ser de cualquier nacionalidad. claro. Para el mexicano es normal, común, pasa todo el tiempo. Para otros países no, para Sí, sí, otros no. Entonces, está bien que México también es gigante, o sea, ¿cuántos habitantes hay solamente en la Ciudad de México? uh, Ciudad de México considero yo unos 35 millones de habitantes en toda la área metropolitana de Estado de 35, México. 40, ¿no? Entre ¿Eh? 35 y 40, creo que 35, Bueno, el área metropolitana de Estado de México, todo Ciudad de México, unos 30 y tantos millones de habitantes. México ha de haber unos 110. entonces, dentro de esa masa gigante,
es muy común, ¿no? O sea, y hay cosas que están como muy naturalizadas porque es así ahí y es maravilloso que así sea, y sin embargo no pierde su esencia. Entonces, eso es tan rico. Y ahí, eso también es espiritualidad, es las raíces, lo que uno es en esencia, ¿no? Esta añoranza que tú planteas es lo que uno tiene en su corazón y se lleva más allá de que esté en el otro punto del mundo, ¿no? Es esto que te hace unido a un lugar. Sí, desde luego, yo creo que lo que uno puede ser extranjero también en su propia tierra, pero yo creo que lo que te hace humano en un país es cómo tú puedes tratar a tu gente, ¿no? Cómo puedes honrar tú a tu pueblo, eh, cómo puedes que ese pueblo con lo que tú haces pueda tener una semilla de cambio. Yo creo que todas las cosas que se tienen que hacer para lograr tener en el fondo, un cambio positivo para la sociedad, o en ese caso es lo que yo considero. Entonces, pero si unimos a todas por ejemplo, a todos los extranjeros que viven aquí, creo que también ellos aportan algo y también traen un poco de esa cultura que hace tan global a México, como se llama decir México global, pero bueno, ah, yo había visto una película que me gustó mucho, que yo creo que es la película mexicana, aunque no de director mexicano, que es Los Olvidados. Es una película que se filmó en 1950, que es de la UNESCO y es patrimonio inmaterial de la humanidad y todo, ¿no? E iniciaba la película con una frase que decía, ¿no? Porque hablando de eso, tú en México puedes escuchar como, por ejemplo, aquí en la avenida Álvaro Obregón, o aquí, Lipepili, Guagua, Wiwi, italiano, ¿cómo se llama? Buongiorno, ciao, y hasta el ruso y todo, ¿no? O el acento de los pueblos de Latinoamérica que tienen peculiaridad y a mí se me hace un acento muy bonito, por ejemplo, el venezolano, el acento de los colombianos, el acento chileno, a mí me encanta, argentino, bueno, ni se diga, el acentazo es tan marcado que tienen ustedes, pero bueno, esto es porque México es un punto neurálgico, que como era en las culturas antiguas, te decía yo antes, los grandes territorios de América estaban divididos entre los incas y los aztecas, eran casi dueños de todo eso antes que llegaran, ¿no? Entonces son pueblos neurálgicos, la Ciudad de México es el imperio de lo que fue la Gran Tenochtitlán y todo, ¿no? Pero bueno, referente a esa cultura, ¿no? México fue durante muchos años la ciudad más grande del mundo, ¿no? Creo que ahorita está superada por, no sé si Nueva Delhi o Tokio, lugares que ya, bueno, ya es insuperable, ¿no? De que sea la sobrepoblación también está en un clima muy cambiante. Creo que en esas nuevas generaciones va a disminuir ya el índice de población porque la gente se está volviendo más independiente, ya no quieren más familia, eso ya es como que un ambiente más individualista que tiene que ver con la parte de la globalización, creo también, que tratar de que sean pensamientos ya unificados y pensamientos muy del estilo ya de Europa, de que ya no se quiere entender mucha familia, en dado caso, eh, no tanto en nuestra generación, pero creo que en la generación que la generación que los considerados millennials o los considerados que los que van a venir de del coronavirus, ya que de la generación esta, ¿no? Ya no va a ser una generación como la de nuestros padres, que tenían 3, 4 hijos y familias grandísimas, ¿no? Regresando al tema de esto de lo que te decía de los lugares neurálgicos, México es considerado uno, ¿no? Y decía en la película algo muy clave que no se me va a olvidar, es del director Luis Buñuel, cuando puedan verla, Los Olvidados. Empezaba la película, ¿no? Las grandes capitales del mundo, Nueva York, París, Londres, Tokio, ¿no? Ciudad de México, ¿no? Siempre guardan en su lugar un espíritu siempre guardan en lugar un hábito de pobreza, ¿no? Y eso es lo que yo quiero enseñar, o sea, no enseñaban ese México colorido, ese México que se puede enseñar no sé, en televisión, ¿no? En el México de los mariachis, del tequila, ¿no? Sino que enseñaban ese México que es parte de los 70 millones, más de 70 millones de mexicanos, ¿no? Pero hablando de un México en 1950, ¿no?
Y yo creo que algo que tienen que creer siempre como mexicanos, ¿no? Y como latinos, ¿no? Pero en este caso voy a hablar de México, ¿no? Siempre que le digo yo a la gente, creo que tienen que creer en México. No tienen que creer en México como en un panorama político, todo, ¿no? Sino que crean en México, crean en su país, crean en la gente que no se menciona, ¿no? En la gente que hace todo este trabajo, ¿no? Como el barrendero que les decía, como la gente que de las fondas, la gente el taxista, ¿no? Todos estos personajes que no son del Vox Populi o que no son personajes pop, no son emprendedores, pero que hacen que México se pueda mover o que hacen mover a México. Creo que, y les diría yo que crean en México porque es un gran país y que lo que puedan hacer desde una pequeña grano de arena, ¿no? Y si todos hacemos un grano de arena, ¿no? O imagínate si hiciéramos eso, ¿no? Si los 130 millones de mexicanos, ¿no? Tuviéramos un pensamiento positivo para el país, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Globalidad de personas, ¿no? Imagínate, si tener 130 millones de pensamientos positivos, ¿no? No estaría padre hacer un video así sobre, no sé, miles de personas que le digan algo bonito a México, ¿no? Qué padre sería, ¿no? Uf. Bueno, está comprobado científicamente que, de hecho, lo han comprobado científicos como el doctor Joe Dispenza, Bruce Lipton, Meg Ryan, en fin, ciertas personas que hicieron un estudio donde una masa crítica de gente se unió en meditación, siguiendo tu línea de pensamiento, tu línea de tu discurso, en meditación con un determinado pensamiento de paz y de amor hacia el universo, hacia el planeta Tierra, hacia toda la Tierra, y se midió cómo bajaron los accidentes automovilísticos, cómo bajó, cómo mejoró la atmósfera, el clima, cómo mejoró determinadas cuestiones de salud, el medio ambiente, el aire, infinidades de cosas que pasaron en un periodo de tiempo. Hay todo un estudio para la persona que le interese específicamente saber eso, cómo se hizo. Y lo mismo ha ocurrido con personas que el otro día escuchaba a Fresia Castro, es una chilena, ya que estamos hablando de Latinoamérica, que tiene un método específico para la conexión de la glándula pineal y ella trabaja eso y planteó que había un incendio y se juntaron todos con su técnica, desconozco cómo es esa técnica, la aplicaron para, había un incendio en una casa, un incendio, fuego, en una casa. Estaba la casa todo cercado con fuego y se iba a quemar y la gente no tenía forma de salir. Entonces, entre que llegaron los bomberos y el auxilio y todo, se pusieron una determinada cantidad de gente con esta técnica para conectarse, ¿no? Lo que hace la glándula pineal es una conexión directa con la fuente, digamos, con esta... Y bajaron el fuego. O sea, ese nivel de poder es que tiene sobre la materia, el pensamiento, la intención. Como dice Deepak Chopra, donde está tu atención, estás tú, ¿no? Entonces, siguiendo este discurso de qué pasaría si los 130 millones de mexicanos se unieran en un pensamiento, yo lo quiero ver. No, estaría genial, ¿no? Pero... ¿Me explico? O sea, se acaban los terremotos, se acaban, o sea, infinidades de cosas de la Tierra, se acaban en México y en cualquier lugar. Imagínate en Japón si pasaría eso, ¿no? O sea, qué importante es que en este momento uno no compre el miedo, no compre el discurso que quieren vender y que sí pueda tener conciencia de lo que realmente está pasando y que uno se informe de las cosas, como esto que te estoy contando, es información que está disponible para todos. O sea, Claro. así importante es nuestra espiritualidad y nuestra conexión, y lo que venimos diciendo tiene que ver en línea con eso. O sea, yo estoy segura que va a haber un momento donde no sean solamente los 130 millones de mexicanos, sino seamos no sé cuántos miles de millones
¿no? Necesitamos esta masa crítica para poder vibrar todos en otra frecuencia, que es lo que está pasando en la Tierra, ¿no? Esta ascensión que tanto se está hablando. Entonces, ahí vamos. Sí, Ahí claro. vamos. Sí, yo creo, y más en momentos de estos de que se pasaron en meses anteriores, donde sí, sí, por qué no decirlo, la pandemia es un momento de oscuridad, pero yo creo que esa oscuridad hay que, hablando en temas de psicomagia, de psicogenealogía, ¿no? Esa momento de oscuridad que pasó el mundo, ¿no? Creo que como individuos hay que llevarlos hacia la luz y creo que hay que tener una manera de resiliencia para poder caminar todo eso hacia un tema de iluminación que creo que hace falta en estos momentos y siempre hará falta temas de iluminación en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Exacto, pero hay oscuridad porque hay luz, estamos en un mundo dual, entonces la Claro, oscuridad está también toda dentro de uno. El tema es a quién le prestas atención, sí, qué claro. conexiones tienes contigo, a quién escuchas, qué te dices a ti mismo y qué proyectas, cuán congruente eres también con tu pensar. Creo que ese es el camino. Volvemos a lo que tú dijiste antes, el trabajo es con uno. Sí, desde luego, el trabajo siempre se tiene que hacer en la casa y muchas veces la casa es nuestro cuerpo humano. Entonces yo creo que en este momento yo estoy muy contento de, lo juro, que estar aquí en ese programa porque a veces pasan situaciones adversas o a veces situaciones que crees que son imposibles, ¿no? Y creo que platicar de temas estos te hacen darte cuenta siempre de que siempre te tiene que echar adelante como persona, como ser humano y con todas las virtudes y carencias que uno tiene, ¿no? Somos como que ya un cuerpo que ya viene, o sea, ya una bola de fuego que viene con todo, emociones, sentimientos, culpas, placeres, enojos, fobias, egos, todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es direccionar bien esa energía, ¿no? Que tenemos, ¿no? No hay que tener miedo a la oscuridad, no hay que tener miedo a la luz, ¿no? Es lo que es, las cosas son como son y son porque son y son así. No, tal vez las puedes cambiar, tal vez no las puedes cambiar y lo mejor es aceptar como son las cosas. Exactamente. Cuando aceptas, liberas. Sí, En el momento claro, que aceptas, sueltas. Esto es, ¡pum! O sea, ya no, yendo a lo que veníamos hablando, o sea, tú escribes, llevándolo esto a lo cotidiano y a lo material, ¿no? En cualquier aspecto de tu vida, en la profesión, ya que estamos hablando de espiritualidad en la profesión, tú haces tu escrito, cumples los requisitos, llenas la convocatoria, lo haces, pones lo mejor de ti, te fijas las faltas de ortografía, cumples los requisitos, lo presentas, sueltas. claro. Eso es con todo. Eso es con la familia, eso es con la comida, eso es con todo. Tú te vas a dormir tranquilo sabiendo que diste todo lo mejor que pudiste dar, que todo lo disfrutaste y que lo hiciste de corazón puro. Y eso solamente lo sabe uno. Y ahí es donde viene el trabajo con uno y el ser consciente. Creo que ese es como nuestro secreto y ese es nuestro trabajo de picar piedra con nuestra piedra. Como Qué decía bellas, Miguel, qué bellas palabras de hoy. me vino la imagen ahora de un viaje a Italia, ¿no? Entonces estaba una piedra, ¿no? Y ahí estaba de Michelangelo, ¿no? Y decía ¿cómo hizo? ¿No? Y él la talló y una cosa maravillosa, una escultura magistral. Y le preguntaron, ¿cómo hizo? Y Miguel Ángel dice, yo no hice nada, estaba ahí. Claro. Arquitecto de su propio destino, decía, ¿no? Entonces, no, somos nuestra propia piedra. Entonces, creo que cada uno tiene que hacer ese trabajo de tallarse y de abrazar esa oscuridad que todos tenemos. Todos nos enojamos, todos somos egoístas, todos tenemos todo. Y si no lo vemos, vienen y empieza la ley del espejo, ¿no? Empieza, o sea, nos viene por cualquier lado para que aprendamos a abrazar eso y eso cambia solo cuando lo aceptas. Así de poderosos somos. Podemos apagar un fuego, podemos hacer un montón de cosas
con nuestro manejo de energía, con nuestra conciencia. Sí se puede, pero hay que trabajarlo. Y hoy escuchaba a alguien que decía, ese trabajo es para valientes. Y es cierto. Tomar 100% de responsabilidad sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la mía, con todas las cosas que hice, y decir, ok, yo atraje todo esto, pues ya no quiero más de esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Trabajar conmigo, cambiar para lograr otros resultados. Si es que no me gustan. Si estás feliz con los tuyos, pues síguele, ¿no? ¿Cómo vas? Cada Sí, uno. la virtud del ser humano, yo creo que igual no sea virtud, es que nunca está contento, siempre quiere más, quiere más, quiere más, pero cuando llegues al punto ya de que, ya aquello que, la necesidad de que más te digas aquí, creo que siempre hay que, como te vuelvo a repetir, escuchar siempre al corazón y la frase esa que tú decías también me encantó, la de que tú dijiste ahorita, ¿no? De que cuando ya uno lo dio de corazón y sabe que hizo las cosas bien, ¿no? Es momento de soltar, ¿no? Porque no queda de uno y queda y uno se va contento con lo bien que pudo hacer. Entonces yo, yo he dado muchas cosas buenas y creo que es momento también de soltar las cosas. Sí. Exacto, ¿Y quién iba a exacto. pensar de que iba yo a escuchar esta frase aquí en un martes 8 de la noche en la Ciudad de México? Y digo, somos puntos energéticos, estamos interconectados y tratamos de ayudarnos inconscientemente el uno al otro. Entonces creo que a veces con las frases que esas dices, pues uno no piensa en el impacto que puede tener a otra persona. Yo le recomiendo a todo el público que veré después de casi 15 años una serie que no he visto, que las recomiendo muchísimo, que es el Decálogo de Krzysztof Kieslowski, que habla sobre la ira, sobre el miedo, que habla sobre este ser que es más allá que el ser humano, ¿no? Que sé que existe, si yo les recomiendo mucho, igual si tú lo puedes ver en línea, el Decálogo de Kieslowski, ¿no? Grande, aparte actuaciones, ¿no? De 10. Genial, genial. Luego me pasas por WhatsApp los nombres tanto de la película de Los Olvidados, ¿no? De Claro, Buñuel, como esta, para que yo la ponga en el que te ve, esto queda grabado y también se va a mi canal de YouTube. Nos quedan unos pocos minutos antes de que Instagram nos cierre y para que no sea abrupto, quedan 4 minutos. Entonces, si quieres decir algo, terminar, como cerrar esta conversación que tuvimos con alguna frase, con esta recomendación, con lo que tú quieras y despedirnos ya de la gente. claro que sí, Gaby. Pues primero que nada te quiero agradecer por haberme invitado. No puedo dudar lo que eres un ser de luz, que eres un ser que puede emitir eso, ¿no? Desde que te conocí antes, ¿no? Con todo lo que habíamos hablado, el tema de Argentina, yo considero que eres una persona que puede proveer mucho a buena vibra a esa gente. Yo estoy muy agradecido de poder platicar de eso, porque no con mucha gente se puede platicar un tema así, de muchas veces pueden decir, no, pues estás loco, ya se cree el Papa, porque estar ahí hablando de cuestiones así de estas cosas, pero no, o sea, es algo de que creo que también hay linajes del ser humano, ¿no? De que son temas de esquizofrenia, que no son temas así, pero que hay un linaje de luz entre todos estos seres tan diversos que somos, ¿no? No estamos hablando hombre, mujer, nada, ¿no? Hay un linaje donde no existe el sexo, no existe la forma, no existe nada de lo que pueda llamar el ser humano. Entonces, yo estoy muy contento de estar en ese programa porque considero que es de iluminación, de seres de luz y contento, ¿no? Te voy a decir una frase con la que yo me despediría mucho, que es una frase de un gran cineasta mexicano, hermano de Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, que escribió, decía, ¿no? La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar, decía, ¿no? Entonces creo que siempre hay que dar todo lo mejor que uno tenga sin esperar nada a cambio. Tal vez en ese momento de la espera puede parecer muy difícil tratar de que las cosas sean como tú, pero tú ya lo dijiste. Si tú lo dices todo de corazón, ¿no? Ya no queda de más que soltar. Entonces, eso.
Muy agradecido y aparte todo el público. Les mando yo un abrazo desde Argentina. A ver qué día nos invitan a comer ¿cómo se llama? Un buen vinito, ¿cuál es la comida típica de Argentina? Las empanadas argentinas, ¿no? Churrasco. Un churrasco, ¿no? Claro, Churrasco. acá, bueno, pues de Sonora, sino también del norte, tenemos allá de todo, ¿no? También en México. Pues, Sí, claro. Pero bueno, ya se está por cortar, así que te mando Un besazo, querida Gaby. Fuerte Gracias. abrazo y seguimos en contacto. Sus mensajitos conforme los escribí.